que está en el cielo. Amén, Señor, y amén. Con todos nosotros, pastor, amén. Amén, hermanos. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a tomar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Vamos a tomar la palabra del Señor en Mateo capítulo 17. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 17. Vamos a leer del versículo 14 al 21. Mientras los hermanos encuentran la palabra del Señor, yo le doy un saludo a los hermanos que nos ven en las redes sociales. Dios los bendiga, hermanos. Les habla el pastor Diego Beltrán de la iglesia Favor y Gracia en Bogotá. Saludo también a nuestro pastor internacional Eduardo Roque y a todas las autoridades aquí en Colombia, ¿vale? Dios me los bendiga, pero que se goce con nosotros como nos hemos gozado en esta hermosa mañana en el culto, tanto en alabanza, y espero que esta palabra también como para nosotros sea de gran bendición. Dios me los bendiga, hermanos. Y bueno, ¿ya tienen la palabra, hermanos? Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer esta hermosa palabra de una forma alternada, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 21, dice de la siguiente manera: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los hermanos pueden tomar asientos. Dios los bendiga grandemente en esta hermosa mañana. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, el Señor me regaló este tema, precisamente esta mañana. Me regaló este tema que dice de la siguiente manera: ¿por qué no creemos en el propósito de Dios? ¿Cómo dice el tema, hermanos? Porque no creemos en el propósito de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. No lo pongo como interrogante, sino vamos a afirmar el por qué nosotros no creemos en lo que el Señor nos ha dado. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y aquí vemos un ejemplo, hermanos, muy grande de esta palabra del Señor. Cuando el Señor estaba en su ministerio, que ustedes saben que duró 3 años predicando la palabra, sanando a los enfermos, liberando a los que estaban endemoniados, levantando inclusive hasta los muertos, ya estando inclusive varios días de muertos, haciendo milagros por todo Israel para mostrar que la palabra del Señor había llegado a ellos, que el reino de los cielos había llegado a ellos. Pero miren, hermanos, que hay una misión que el Señor empieza a darle a los apóstoles, bueno, a los que eran discípulos en ese tiempo, y empieza a algunos 60 y empieza a dividirlos de 2 en 2 y a llevarlos a los diferentes lugares, ¿verdad? Y les da ciertas instrucciones para que ellos la apliquen. Les dice que no pidan nada, que no lleven comida, que no lleven ropa, que donde lleguen siempre den lo que nosotros hoy en día necesitamos, que es la paz. Y si la paz llega a esas personas se queda, y si no, se regresa. Que los que no reciban eso, pues simplemente que se sacudan los pies y sigan adelante. Gloria al nombre de nuestro Dios. No les dijo que podían dudar, no les dijo que de pronto podían volver para atrás, no les dijo de pronto que sufrieran de pronto a cabalidad todas las cosas, sino les dio unas instrucciones específicas para seguir el camino que ellos tenían que seguir. Y así hace el Señor con nosotros: nos salva, nos redime y nos da un propósito por el cual nosotros vivir, ¿verdad? Algunos nos da el propósito de adorar, algunos nos da el propósito de predicar, algunos nos da las diferentes herramientas que nosotros tenemos aquí como hombres de Dios para glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y miren, hermanos, que nos damos cuenta que hay una situación demasiadamente difícil en este lugar donde el Señor tuvo que intervenir propiamente Él, ¿verdad?
Porque los apóstoles, como dice la palabra del Señor aquí, ellos dijeron, nosotros no lo podemos echar. Yo me imagino a ellos con esa intensidad diciéndole, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Pero habían otros que de pronto en versículos atrás, ellos quedaron maravillados y decían, Señor, sí, miren, impusimos las manos y ellos se sanaban. Impusimos las manos y los demonios salían huyendo. Impusimos las manos en tu nombre y pasaban milagros. Pero ¿qué pasó, hermanos? Hubo un momento en que la mano del Señor se tuvo que cortar un poquito. ¿En qué sentido? Hermanos, cuando nosotros tenemos desiertos, es donde más nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y pensamos que estamos solos. Y pensamos que realmente no tenemos ese respaldo de la gracia del Señor hacia nosotros. Y el Señor empieza a mirar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, ¿verdad? Y miren, hermanos, que lo primero que halló en la vida de ellos era falta de fe. Y no se los dice de buena manera, se los dice de una forma de llamado a atención. Dice el versículo 20 de esta palabra, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate allí y se pasará, y nada será imposible. Pero antes, en el versículo 17, el Señor le dice, respondiendo a Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. Miren, hermanos, que había algo curioso en los milagros del Señor Jesucristo. La gran mayoría de los milagros del Señor Jesucristo fueron, obviamente todos, pero la gran mayoría de los milagros era la fe que el enfermo ponía en manos del Señor Jesucristo. Hay muchos casos donde el Señor le preguntaba, ¿usted quiere ser sanado? Sí, Señor, quiero. Ah, bueno, sea sanado. Señor, quiero ser limpio. Sea limpio. Hay muchas personas que dijeron que sí, pero habían otros también que decían que no. Pongo el ejemplo del paralítico en Bethesda. El Señor cogía y él llegó a ese estanque donde dice la palabra del Señor que llegó un ángel y tocaba las aguas, y del que primero se echara el chapuzón, ese era sanado. Gloria a Dios. Pero miren que la palabra del Señor también llegó ahí, el Señor Jesucristo, no por casualidad, sino porque era a propósito, a un hombre que llevaba 38 años enfermo, que no se podía mover. Y él le dijo, ¿usted quiere ser sano? La respuesta de ese paralítico no fue, yo quiero, sino la respuesta de, pues, no es que yo no tengo quien me echa al agua, yo no tengo quien me arrime, yo veo que otro enfermo llega y me gana. Alguien me gana la carrera de poder adquirir la bendición del Señor y no hay nadie. Pero el Señor le dijo, ¿usted quiere? Miren, hermanos, que a veces el Señor nos pregunta a nosotros si queremos hacer algo para Él. Pero cuando nosotros escudriñamos nuestro corazón, ¿qué es lo primero que sale? Salen excusas. Ay, Señor, yo no estoy bien delante de tu presencia. Ay, Señor, pero es que no he estudiado lo suficiente tu palabra. Señor, es que no he hecho lo que tú me mandaste a hacer. Señor, es que tengo mucho trabajo. Señor, es que permanezco muy enfermo. Señor, Señor y Señor. A veces, ¿cómo pretendemos ver el propósito de Dios en nuestra vida si lo que nosotros primero hacemos es negar nuestra fe ante Él? Si Él nos llamó es porque nosotros podemos, no por nuestra propia fuerza, no porque seamos capaces, no porque estemos de alguna manera u otra actualizados para hacer lo que tenemos que hacer, no, sino porque sabemos que tenemos que tener una relación con el Señor. Lo primero que tenemos es una falta de fe llena de excusas. ¿Por qué no podemos ver los propósitos del Señor? ¿Por qué no podemos creer? Porque nos falta fe. A veces creemos lo que vemos, no creemos lo que no vemos. ¿Quién puede creer en el Señor sin verle? Dice la palabra del Señor que son los bienaventurados. Son doblemente bendecidos. No ven al Dios omnipotente físicamente, pero saben que existe porque lo sienten. Porque se glorifica en la vida todos los días. Porque cada día que nosotros inhalamos este oxígeno que nosotros tenemos, es porque es por misericordia de Él y decimos, gracias, Señor, porque estoy vivo por ti. No lo merecía, pero estoy vivo por ti. No soy útil para esta hora de pronto, pero estoy para ti. Y el que nos da realmente utilidad es el Señor. El Señor sabía que ellos iban a fallar. El Señor sabía que ellos en algún momento iban a claudicar, su fe iba a fallar. Pero sin embargo los mandó y les dijo, vayan a las diferentes ciudades
y sánelos en mi nombre, libértelos en mi nombre, haga el ministerio en el nombre y vaya, predica y digan a la gente, el reino de los cielos ha llegado. Y no era solo el Señor Jesucristo en esa bocina, en ese bozarrón de pronto que uno pretendía de pronto que el Señor tuviera, sino también en otros que no eran dignos de ese llamado, pero sin embargo estaba en ellos reposando la gracia del Señor. Porque el Señor no se puso a mirar y dijo, no, estos no me van a servir, solo voy a quedar con 12. Porque ustedes se ponen a ver, tuvieron la primera gran comisión, la tuvieron 60 personas, pero de esas 60 personas quedaron 12, y de esas 12 quedaron 11. Pero sin embargo el Señor sabía que ellos iban a fallar, pero sin embargo también sabían que ellos también iban a aprobar, por decirlo de alguna manera, esa prueba. De poder decir, uy, sí, son sanos en el nombre de Jesús. Hay milagros en el nombre del Señor. Pero a veces nosotros no creemos que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, porque nosotros vemos la carne, pero no vemos el espíritu. Vemos los problemas que nos rodean, pero no vemos la solución. Vemos el desierto, pero no vemos que al final del desierto está el agua, está el sustento del Señor. No vemos todo lo que nosotros tenemos que recorrer para ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así le pasó a ellos. Y el Señor tuvo que reprenderlos y decirle, pero es que ustedes son una generación perversa, una generación que tiene poca fe. Porque hoy en día la gente no quiere creer, porque están rodeados de todo este mundo. Están rodeados y embelecidos de todo lo que el mundo ofrece. Todo lo que ofrecen las redes sociales, todo lo que ofrece el trabajo, todo lo que ofrece la cultura general hoy en día. Estamos llenos de todas esas cosas. Y hoy en día vemos cómo el enemigo se mueve en las escuelas, cómo quieren pervertir a los niños, cómo quieren, por decirlo de alguna manera, cambiar su orientación sexual, cómo quieren pervertir a los niños desde ahora. Y nosotros, pegados al celular, nosotros sin orar, nosotros sin buscar la presencia del Señor. Y miren, hermanos, que el Señor muestra por qué nosotros no creemos. Miren, hermanos, que también en la palabra del Señor muestra que hubo un muchacho que él estuvo con Pablo, pero dice la palabra del Señor que en los viajes la gloria de este mundo hizo que se fuera, hizo que se apartara, hizo que en algún momento dejara de predicar la palabra del Señor, hizo por un momento que dejara de estar en la presencia del Señor. ¿Y qué empezó este muchacho? A vivir en el mundo, y se perdió de ser esos mártires, se perdió ese privilegio de servirle al Señor, se perdió ese privilegio de hacer la gloria del Señor en la vida de él, porque empezó a ver lo que el mundo ofrecía. ¿Por qué nosotros no vemos el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no creemos? Porque creemos lo que este mundo nos ofrece. Así como yo le comentaba a los hermanos, a veces Dios permite que uno pierda el trabajo para uno buscarlo a Él, para uno tener una comunión con Él, para restaurar algo con Él. Porque muchas personas que están sin empleo, Señor, y doblan rodillas, Señor, yo quiero un trabajo, Señor, regálame un trabajo para proveerle a mi familia, regálame un trabajo para sustentar a mi familia, para yo no dejar morir a mi familia de hambre, para yo poder llevar un plato de comida a mi casa. Y el Señor tiene misericordia y permite que nosotros tengamos ese plato de comida en nuestros hogares. Pero ¿qué pasa, hermanos? El trabajo nos absuelve. Y decimos, uy, si a mí me pagan extra, yo trabajo todo el día allá. Todo el día trabajo. Si a mí me pagan 16 horas allá sagradamente, trabajo 16 horas. Pero hermanos, como nosotros no vemos un sueldo tangible en las cosas del Señor, menospreciamos la hora o las 2 horas que podemos estar delante de la presencia del Señor. Pero preferimos 16 horas que son pagas, y que si usted se pone a mirar, ese pago de 16 horas le duran unos 10 o unas 24 horas o unas 36 horas, no le duran para nada más de ese sueldo. ¿Y usted cuánto se mata en un trabajo? Se mata 7 días a la semana, de las cuales usted más o menos trabaja un promedio de 10 horas, 8 horas trabajando allá, pero 2 viniendo y yendo a casa. Y usted llega a la casa y quiere sinceramente descansar. Pero a veces, hermano, nosotros en la hora del Señor debemos esforzarnos. Yo no puedo pensar en que, ay, estoy cansado, pero yo tengo el objetivo de predicar a las almas. Yo tengo el objetivo de convivir con mi familia. Yo tengo el objetivo y la bendición del Señor de estar predicando la palabra del Señor, de estar adorando al Señor.
Y a veces uno no puede poner excusa y decir, no, Señor, es que ya voy cansado y hoy tuve un trabajo muy difícil y hoy me estresaron en el trabajo, y hoy me sacaron de las casillas, hoy me maltrataron, hoy me hicieron daño. Yo no puedo llegar a decir, no, Señor, pero es que, ¿cómo voy a llegar a predicar así si estoy cargado? Tiene uno que obligadamente llegar y decirle, Señor, aquí me postro delante de tu presencia porque realmente necesito creer en lo que tú has puesto en mí. Necesito descargarme esta carga. Necesito poner por obra la palabra del Señor cuando el Señor me dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y lleve ese yugo y ese servicio que es fácil, no es difícil, es fácil. Es difícil uno poder decirle al Señor, Señor, yo no puedo, sabiendo que el Señor cree en uno. El Señor es el que cree en uno. Desde el principio nos llamó. Dice la palabra del Señor en alguno de los profetas que Él desde que Él lo vio como un fetico, desde que lo vio desde el vientre de su madre, lo tomó como profeta para las naciones. Imagínense, desde que antes de nacer, antes de tener sus actitudes, antes de ser un hombre, antes de tener, por decirlo de alguna manera, muchas experiencias, ya creía que Él lo iba a hacer, porque Él los llamó para ser profeta. Imagínense para nosotros, ser coherederos de la gracia, ser hombres y mujeres llamados por Dios para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio de muchísimas formas, porque uno pensaría que solo es predicar, uno solo pensaría que solo repartir bibliazos a las personas, no, con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, con la alabanza, con la adoración, con la gracia que el Señor nos dio a nosotros. Porque cuando nosotros vamos en la calle, de pronto la gente no distingue, pero cuando trate con nosotros, ay, usted es cristiano, ay, usted es cristiano, ay, venga, yo necesito una iglesia donde congregarme, no, yo no tengo tiempo para congregarme, pero ore por mí. Hay muchas personas que están allá afuera, necesitadas de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros podemos decir, por gracia del Señor hemos recibido. A veces se nos olvida esa palabra del Señor cuando dice, ustedes recibieron de gracia, dad de gracia. Es gratis lo que el Señor nos dio a nosotros. ¿Por qué deberíamos cobrar? ¿Por qué deberíamos de pronto reprocharnos del decir no vamos a darlo? Ellos de pronto les pasó lo mismo. De pronto claudicaron y dijeron no oramos la primera vez, no sucedió nada, ya dejemos de orar. Porque la primera vez que nosotros orábamos sucedía, pero cuando empezamos a orar y hubo la primera complicación, nos desanimamos. Ello le pasó a ellos. Y empezaron por decirlo de alguna manera, a claudicar lo que el Señor les había dado con autoridad, que les dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a sanar a los enfermos. Pero ellos de pronto empezaron a confiar en ellos mismos también. Y empezaron a decir, no, yo ya no puedo orar. Llamemos al maestro porque no pudimos. Y sin embargo el Señor les reprende y les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor tuvo sus límites siendo hombre, el Señor tuvo sus límites siendo un hombre. Él podía ver que había muchas personas que no creían en Él. Mira que hubo un pueblo, específicamente no me acuerdo cuál, pero el Señor no hizo muchos milagros porque la gente no tenía fe. Fueron muy poquitos, fueron contados los milagros que hizo en ese pueblo porque había gente que no tenía fe. Estaban cautivados, estaban sellados, estaban prácticamente encerrados en su propio conocimiento, en su propio pensamiento, que no le creían al Señor. Cuando el Señor levantaba, cuando el Señor restauraba, cuando el Señor les predicaba, porque veían al hombre. Y muchos le decían, ¿es que acaso usted no es el hijo de María? ¿El hijo de José? ¿El carpintero? ¿El hombre? ¿El que nosotros vimos crecer? Y uno dice, ahí el Señor no hizo milagros, hizo muy pocos milagros, porque la gente no le creía, a pesar de que la palabra del Señor se estaba cumpliendo en él, a pesar de que la palabra del Señor destilaba de la boca de él con razones contundentes para decirle, arrepiéntanse, y empiezan a crecer de nuevo. Y la gente no quería creer, la gente no quería realmente servir al Señor en Nazaret, no querían glorificar al Señor en Nazaret. Y miren, hermanos, que vemos que tenemos esa falta de fe, pero tenemos algo para restaurar la fe.
tenemos algo para realmente creer que el Señor todo lo puede en nosotros. Así que yo le invito a mi esposa que me ayude a leer el siguiente texto bíblico. Hebreos capítulo 11, el versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gloria al nombre de nuestro Dios. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Ella dice eso. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, hermanos, que cuando nosotros tenemos un propósito que el Señor nos entregó en la vida de nosotros, ¿qué es lo que primero que nosotros esperamos? ¿Qué es lo primero que nosotros esperamos que el Señor haga en nosotros cuando nosotros tenemos un propósito del Señor? ¿Qué pueden responder ustedes, hermanos? No ayude. Que nos ayude, gloria al nombre de nuestro Dios, pero algo más importante. ¿Qué dice mi esposa? Que nos forme, que nos capacite. Que nos forme, que nos capacite. Pero hay algo más importante, que ese propósito se cumpla. ¿Usted de qué le sirve que el Señor lo forme? ¿De qué le sirve al Señor que le ayude si eso nunca se cumple? Es una profecía que el Señor le da a nosotros y nosotros esperamos que se cumpla. Sí, obviamente debemos ser formados. Obviamente debemos esperar la provisión del Señor a nuestra vida, pero nosotros deseamos ver ese cumplimiento de la palabra del Señor en nosotros. Miren, hermanos, a nosotros no fue mucho de pronto lo que nos tocó esperar para que nuestro hijo naciera, pero en ese tiempo que el Señor permitió que nuestro hijo no naciera, en nosotros también hubo mucha duda. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no, Señor? Tanto estábamos hasta claudicando en el sentido de que decíamos, si el Señor realmente lo permite que Él nazca, vamos a adoptar un niño. Y Dios no nos permitió. Llegó en un febrero donde el Señor nos sorprendió y nosotros pudimos publicar en Facebook unas mediecitas y la prueba de embarazo, declarando una victoria que el Señor cumplió ese propósito en nosotros, de darnos una descendencia. Y no cualquier descendencia, porque el Señor tiene promesas sobre Él, como tiene promesas sobre nosotros. Esperamos en nuestro corazón que esa promesa y ese propósito que el Señor guarda en nosotros también se cumpla en Él. ¿Lo va a deformar? Sí. ¿Lo va a ayudar? Sí. ¿Va a tratar con Él? Sí. Pero ¿qué está en nosotros? Creer que el Señor va a hacer ese propósito en la vida de Él. Porque no hay otra cosa, no hay algo más gratificante que nosotros ver ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. El propósito cumplido, no el propósito estancado, no el propósito que de pronto va a suceder, sino el propósito de Dios en nuestra vida de que se cumpla. Miren, hermanos, por eso la palabra del Señor dice, la fe es la certeza de lo que se espera. No dice de lo que desespera, no dice de lo que de pronto pasaría, sino realmente lo que se espera. Mira, hermano, nosotros tenemos esa convicción de que si el Señor nos puso a nosotros como pastores, ¿qué esperamos? Que lleguen muchas almas para Él, no para nosotros, no para que de pronto se llene nuestro ego personal, no porque de pronto podamos cumplir nosotros la tarea, sino para que realmente se haga lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Nos levantó como un canal de bendición para muchas personas, no para beneficio propio de nosotros, no para realmente darnos de alguna manera u otra un beneficio personal, una satisfacción personal, no, sino para llegar a aquellos que lo necesitan. Porque nosotros, hermanos, necesitamos realmente esas fuerzas del Señor. Necesitamos que el Señor trate con nuestras vidas, pero nosotros no podemos dejar de creer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Porque es grande lo que el Señor tiene. Y hay muchas veces que nosotros, o lo digo yo a nivel personal, uno quisiera tirar la toalla, pero muchas veces el Señor le dice a uno, levántese, porque largo camino le resta. Gloria a Dios. Cree en mí porque yo realmente me puedo glorificar en tu debilidad. Y muchas veces que uno dice, Señor, pero es que esto es muy duro. ¿Cuánto tiempo nosotros nos llevamos y no pasa nada? No sucede nada. Yo no pensaría que no sucede nada. Hermanos, muchas palabras que están publicadas aquí y que se han visto en internet, que las tenemos inclusive en estas hojas estudiadas, esa palabra es un regalo de Dios para nosotros.
para que cada vez que uno diga, venga, el Señor no hablaba a mi vida, venga, lee todas las palabras que yo le he dado. Mire los videos, todos los que el Señor ha permitido que se puedan publicar, porque es palabra del Señor hacia mi vida. Y hacia todo el que pueda verlo, también lo va a creer. Pero porque nosotros debemos tener esa confianza de que el Señor va a cumplir ese propósito de vida en nosotros. Y en aquellos que realmente van a heredarlo, en aquellos que van a ser transmitidos. Porque uno pensaría, no, pero es que estas palabras son solo para los 4 y 5 o 6 que estamos en este lugar. No, esta palabra va a trascender. Esta palabra va a trascender ¿en qué sentido? En que yo digo, mire, yo aprendí esto en el culto, mire, esto me enseñó el Señor y eso lo lleva a uno cada uno de sus hogares. Aquellos que no van, eso se le predica. Aquellos que van en el trabajo, mire, el Señor aquel día me habló en esa casa, hermanos, donde algún día fui, ese Señor me habló. Ese Señor me permitió verlo. Ese Señor me permitió saber que el Señor tiene un propósito conmigo y que sobre todas las cosas lo va a cumplir. Amén. Él no va a ponerse a decir, no, es que yo retengo mi mano porque este hombre y esta mujer no quieren caminar. Manda a sus ángeles, manda sus complicaciones, manda sus dificultades, pero Él hace lo que hace cuando realmente es necesario que sucedan. Porque estamos en los tiempos, hermanos, donde si nosotros no creemos, no vamos a ver. Si nosotros no creemos, no vamos a pasar a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado donde el Señor ya realmente tiene un lugar para nosotros predicar. Ya tiene un lugar donde nosotros vamos a estar. Pero ¿por qué nosotros no lo vemos? Porque no tenemos la certeza de creer en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que ese lugar está. Estar convencidos de que esas personas están para predicarles el Evangelio. Convencidos de que el Señor nunca nos va a dejar en vergüenza. ¿En qué sentido? En que siempre vamos a tener algo para predicar. Siempre vamos a tener algo para darle a los demás. Siempre va a haber algo para transmitirle a los demás. Porque es muy feo cuando la llave se cierra y no sale agua. Vamos a tener convicción de que esa agua va a seguir recorriendo. Esa es la palabra del Señor. Que nosotros, si le creemos al Señor, ¿qué recorrerán en nosotros? Ríos de agua viva, que nunca va a cortar la palabra, nunca va a dejar de dar agua para aquellos que están sedientos, para aquellos que están necesitados, para aquellos que realmente necesitan salir de una crisis, aquellos que necesitan salir de una enfermedad, aquellos que necesitan salir de este vicio del mundo, aquellos que necesitan realmente tener una luz de esperanza, que nosotros en algún momento no la tuvimos, pero que hoy en día florece y restaura, y que en algún momento se sale de nuestro cuerpo y va hacia otras personas. Amén. Que nosotros podemos transmitir ese gozo, esa paz, todo eso que el Señor nos da a nosotros, podemos transmitirlo hacia los demás. Y uno dice, Señor, es que yo no tengo que darlo. El Señor me dice, mire, vaya, mire qué le pasó a Pedro y a Juan cuando hizo ese milagro en ese pórtico de Salomón. Y la respuesta de Pedro hacia ese cojo no fue cualquier cosa. Él le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. Sé sano en el nombre de Jesús. Lo que ellos habían hecho en muchos lados, lo volvieron a hacer. Porque de pronto, porque aquí la palabra del Señor no dice que ellos siguieron haciendo milagros. De pronto el Señor los tuvo que retener. Era la escuela para ellos, pero sin embargo les siguió enseñando la palabra, les siguió ministrando la palabra, les siguió impartiendo la palabra, hasta que llegó en el momento en que fueron bautizados por el Espíritu Santo y volvieron a hacer milagros. Hasta ahí, hasta que ellos cortaron su fe, hasta que ellos le pusieron un par a su fe, siguieron haciendo milagros. Pero ya después, cuando había el Consolador, cuando estuvo el Consolador con ellos, las cosas fueron diferentes. Porque ya cuando el Espíritu Santo llega sobre la vida de una persona, créanme, hermanos, que la fe no cesa. La confianza en el Señor no cesa. El creerle al Señor, aunque uno no lo vea, no cesa. Sigue esa convicción, aunque uno no lo vea. Sigue uno creyéndole al Señor, aunque uno no lo vea. Sigue uno estando para el Señor dispuesto, aunque uno no lo crea. Porque es la convicción de lo que uno no ve. El Espíritu Santo uno no lo puede ver, uno no puede ver ese caballero vestido de blanco, o a veces en esa presencia humilde como paloma, pero uno sabe que cuando el Señor habla,
eso se siente. Cuando el Señor ministra, eso se siente. Cuando la situación realmente se ve difícil, eso se siente. Se siente la convicción de que vamos a salir de aquí, que vamos a hacer lo correcto que tiene el Señor para nosotros. Lo que el Señor tiene como propósito en nuestra vida se va a empezar a cumplir. Porque no, a pesar de que no lo vemos, pero creemos de que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué no creemos? Porque a veces no tenemos realmente el Espíritu Santo de amigo en nuestra guerra. Porque no proclamamos al Espíritu Santo para que llegue a nuestras vidas y nos llene con su fortaleza, con su sabiduría. Porque nosotros pensamos que hablamos, lo que nosotros hablamos es porque nosotros no lo sabemos, o porque de pronto nosotros ya lo estudiamos, o porque ya no leímos la Biblia. No, es porque el Espíritu Santo es el que habla, porque es el Espíritu Santo el que ministra, porque es el Espíritu Santo el que realmente está trabajando con la iglesia. La palabra del Señor se ha cumplido. Dice el Señor Jesucristo y le dijo: yo no los voy a abandonar, yo parto, pero les voy a enviar un consolador. Y el consolador hasta el día de hoy trabaja, y el consolador hasta el día de hoy ministra, y el consolador hasta el día de hoy restaura, sana, levanta, liberta, hace milagros que nosotros no podíamos explicar científicamente, pero Él los hace, porque Él está en medio de nosotros. No se nos olvide, hermanos, ¿por qué no podemos creer en el propósito del Señor? Primeramente, porque negamos nuestra fe. Segundo, porque no tenemos un trabajo continuo con el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vamos a una solución. Dice la palabra del Señor en el versículo que nosotros vimos en Mateo, gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. En el versículo 20 dice el Señor: les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero también les dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos una tarea muy grande, hermanos, y que nosotros a veces no la ponemos por práctica. Un ayuno y una oración hace la diferencia. Un ayuno y una oración trasciende el desierto. Un ayuno y una oración nos da la solución para ese problema que nosotros pensamos que no tiene solución. Porque, hermanos, la palabra del Señor enseña en Isaías 58 que esa oración quebranta cadenas, que esa corta los yugos, que esa trasciende en esa generación que realmente no puede salir. Estamos en una generación, hermanos, de rebeldía, en una generación realmente de prepotencia, en una generación que realmente no trabaja, en una generación que realmente es floja. Hermanos, no estamos como la generación de los abuelos que salían y cortaban leña a las 5 de la mañana y a las 7 de la tarde ya están durmiendo porque tuvieron una jornada larguísima. Pero sin embargo había unos que realmente, a pesar de que no podían acostarse a las 7, estaban haciendo vigilia a las 10, 12 de la noche. Y estaban glorificando el nombre del Señor. Y al otro día se levantaban, a pesar de tener esa jornada y de tener ese trasnocho, se levantaban a las 6, 5 de la mañana a ayunar y a buscar la presencia del Señor. Estamos en una generación, hermanos, que simplemente oramos cuando hay culto, que simplemente oramos y glorificamos al Señor cuando hay un servicio. Pero cuando no hay un servicio y cuando no hay un lugar específico donde buscar la presencia del Señor, no hay ayuno y no hay oración. Por eso dice el Señor, esta generación solo va a salir con ayuno, con oración. Y hermanos, en estos días he escuchado tanto de la oración por ese pastor que yo les he estado compartiendo, que uno dice, venga, es verdad, hay que hablar con el Señor. Si eso pasa mucho en los matrimonios porque se acaban, porque no hay comunicación. Si yo no me comunico con mi esposa y yo no le digo a ella todos los días que la amo, y si no anhelo de ella, que ella me diga que me ama, hermano, alguna otra persona va a decir algo bonito y uno se va a distraer. Alguien va a demostrarle algo que no le muestran en la casa y uno va a perder. Y así pasa, hermanos, con nosotros. La palabra del Señor nos enseña que el Señor es el esposo y nosotros somos la esposa, la novia, a punto de casarse en las bodas del Cordero, porque estamos prontos
a vivir esas épocas. Estamos prontos a ser arrebatados por el Señor. Pueda que a muchos de pronto no se cumpla ese sueño de ser grandes evangelistas, ese sueño de tener una carrera, mejor dicho, desbordante en la palabra del Señor, pero en lo poquito que a nosotros nos queda aquí en esta tierra hay que aprovecharlo. Amén. Ayune, ore, busque la presencia del Señor mientras usted pueda. No espere a que el líder espiritual le diga vamos a tener ayuno, vamos a orar. No, hermanos, esto es de usted y el Espíritu Santo, decirle: Señor, venga, ayúdeme. Señor, levánteme a las 3 de la mañana. Señor, ponga en mí en ese sentir de ayunar y buscar tu presencia, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en una generación que solo sale con ayuno y oración, y no solo para aquellos endemoniados, sino para aquellos que no han podido creer en que el Señor tiene un propósito con ellos en la vida. Si en sí, Señor, yo conozco de la palabra del Señor, sí, Señor, yo conocí, yo trabajé para Él, pero hoy en día no lo creen. Y hoy en día le dice: venga, hermano, vamos a hacer algo para el Señor. No, pero es que yo tengo primero que restaurarme. Y eso está bien, hermanos, pero también hay que acelerar los pasos. Hay que decirle al Señor: Señor, haga en mí lo que has de hacer prontamente, porque el Señor ya viene. El Señor no retarda. Realmente el Señor está a esto, a poquito realmente de venir por la iglesia, y lo que se viene después del arrebatamiento de la iglesia no es para deseárselo ni siquiera al peor enemigo, hermanos, porque dice la palabra del Señor y da a enseñar la palabra del Señor que viene una gran tribulación para esta tierra, un levantamiento de un hombre que toda la humanidad espera, pero que nosotros como cristianos no lo esperamos, y que ya posiblemente esté, pero no es su momento para manifestarse. El único que realmente retiene la venida del anticristo es el Espíritu Santo, el que está trabajando con nosotros, el que está restaurando la iglesia, el que está levantando a aquel que está caído, a como cumple su palabra y le dice: si se cayó 7 veces, 7 veces lo levanto. Si se resbaló, yo lo sostengo para que no se caiga. Si realmente está rendido en el piso, yo lo levanto, lo restauro. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que creerle el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y ya para terminar, hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 13. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, hermanos: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Miren, hermanos, que nosotros a veces estamos carentes también de amor. Amor inclusive hasta nuestra familia. Amor inclusive a nuestro ministerio. Amor inclusive a nuestro Dios. Amor inclusive a nosotros mismos. Estamos carentes de amor. Pero lo único que realmente puede lograr eso en nuestras vidas, si lo buscamos con ayuno y oración, es el Espíritu Santo, que nos puede impregnar del amor que el Señor derramó en la cruz del Calvario. El amor que puede perdonar la multitud de pecados. El amor que no se cansa. El amor que no se estresa. El amor que no se detiene. Ese amor inagotable que nosotros necesitamos como iglesia, hermanos, para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Para que con ese mismo amor podamos recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas y no apartarnos de Él. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? La palabra del Señor enseña que el Señor les dijo a ellos: no vaya a ser que yo les bendiga con casas, no vaya a ser que yo les bendiga con terrenos, no vaya a ser que a ustedes nunca les falte la comida, no vaya a ser que ustedes tengan mucho ganado, no vaya a ser que ustedes tengan mucho trigo, no vaya a ser que ustedes tengan mucha uva y se olviden de mí. Porque, hermanos, a veces nosotros anhelamos eso, anhelamos que siempre esté el plato de comida en la casa, que siempre tengamos un trabajo para sustentarnos, que siempre todo nos salga muy bien, que no pase absolutamente nada. Pero lastimosamente eso hace, hermanos, que esa prosperidad haga que se nos olvide del Señor. Y créanme, hermanos, que cuando la persona que se levante, que el Señor lo reprenda cuando se levante, ese anticristo va a dar eso, les va a decir: no, tranquilos,
va a haber todo por igualdad. No va a haber rico, no va a haber pobre, todos van a ser igual. Y la gente va a estar encantada con eso. Tranquilo que a usted no le va a faltar el trabajo, tranquilo que a usted no le va a faltar la comida. Y eso va a durar 3 años y medio, pero 3 años y medio después va a mostrar realmente quién es. Y va a empezar a perseguir a aquellos cristianos que eran tibios, aquellos cristianos que van a tener la última oportunidad de buscar la gloria del Señor, de buscar el arrepentimiento. Porque hoy en día, hermanos, nosotros podemos llorar, podemos glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestras lágrimas, con plena libertad de que podemos decir: Señor, aquí estoy para arrepentirme. Pero en esa ocasión, en esos 3 años de persecución, van a ser para decir: yo no niego la fe en el Señor. Donde muchos van a tener que buscar una cueva, donde más de uno va a tener que irse a vivir a los montes, donde más uno tendrá que irse a vivir a los campos para huir de esa persecución, donde tendrán que abandonar casas de la prosperidad, donde van a tener que dejar sus carros, donde van a tener que dejar sus mansiones y tener que ir a buscar un refugio. Y ese refugio solo lo van a encontrar en el Señor, pero lo van a buscar con las lágrimas más amargas que puedan ellos experimentar en sus vidas. Porque hoy en día, si yo puedo orar y llorar delante de la presencia del Señor, es porque tuvo misericordia el Señor de mí, y hoy con plena libertad, sin ninguna hostigación, sin ningún arma, sin ningún cuchillo, sin ninguna cosa que pueda estar amenazando mi vida, puedo llorar libremente delante de la presencia del Señor, diciéndole: Señor, yo no soy digno, pero sin embargo tú vas a cumplir ese propósito en mí. Y en aquellos, Señor, a los que tú impartas esta palabra de aquí en adelante. Gloria al nombre de nuestro Dios. Si usted puede creer, hermanos, que el Señor tiene un propósito con usted y que Él lo va a cumplir, yo le invito a que esté en sus pies, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, lo que me haga falta, lo que usted vea, Señor, que tengo que abandonar, ayúdame a hacerlo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de tu gloria, Señor, en esta hermosa mañana. Yo te doy gracias.